Hola. Bueno, gracias a Lauren, a Tiffany, a todos en Hilarity for Charity por invitarme a mí, a todos ustedes. Es un placer verlos en Zoom. Me complace mucho formar parte del panel de CareCon. Vamos a hablar sobre cómo infundir el amor en la odisea del Alzheimer y cómo podemos encontrar algo de risas, algo de risa en este evento y en esta odisea, porque hay que encontrar el humor en esta oscuridad. Si no me conocen, soy Sean Hayes, soy actor. No soy muy bueno, pero me mudé a Los Ángeles porque pensaba que podría ser un superhéroe para cuidar de mi madre de manera distinta que mis hermanos, aunque también lo hicieron de manera maravillosa, pero me tocaba a mí. Así que lo poco que sé de ser cuidador y que a veces eso, el cuidar de otra persona se puede hacer con el control de nuestras vidas y nos llena de culpabilidad y luchamos con todas esas emociones y dónde guardarlas. Así que de alguna manera lo hice, lo superé y algo que me ayudó a aceptar esta situación, pues empecé a infundir el humor y la comedia en esta situación para encontrar el humor. Y ustedes tendrán experiencias parecidas y sé que a veces no nos parece o nos parece insensible al hablar de la comedia, del humor con el Alzheimer. Pensarán, ¿cómo te atreves? Pero dos anécdotas. Algo que me hizo reír cuando mi madre hacía caca en el váter y no tiraba de la cadena. Y yo le decía, mamá, ¿por qué no has tirado de la cadena, mamá? Y me decía, no, 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 no es mío, no es mío. No. Hay otras personas que entran en mi baño, me decía mi mamá, hacen lo que tienen que hacer y se van. Y le pregunto a mi mamá, ¿pero les miraste la cara? Y me decía, no, 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 hijo, no, no, no pude verlos, pero lo haré en el futuro cuando vuelvan a hacerlo. Bueno, otra anécdota. Mi madre, a mi madre le encantaba reírse. Era de las personas más graciosas y era un gran público también para mí. Cuando llegamos al nivel al que mi madre no encontraba las palabras, empecé a hacer juegos de risa y yo hacía así, y ella me imitaba sin saberlo. Y yo subía hacia, ella también lo hacía. Y ahí aumentábamos la risa hasta que nos partíamos de la risa y llorábamos de tanta risa. Así que eso siempre me llenaba de regocijo verla reírse durante el curso de la enfermedad y así yo podía respirar. Así que son unos ejemplos de crear esa ligereza. Y cuando les ceda la palabra a ustedes, por favor, preséntense. Y Jay Smiles, empecemos contigo. Bien, la primera pregunta, dinos algo sobre ti y qué vino primero para ti, ser cuidadora o ser humorista. Bueno, gracias, me encanta verlos a todos ustedes. Este es mi abrazo virtual del COVID para todos ustedes. Soy Jay Smiles, soy cuidadora a tiempo completo para mi madre Zeddy, que está aquí detrás de mí con el pelo negro, está claro. También soy humorista de profesión, soy podcaster, Parenting Up, Parenting Adventures con Camila J. Smiles, es el nombre de mi podcast que es para cuidadores y cuidadoras. Y lo hago con ligereza, contando las anécdotas del cuidado con humor. También soy empresaria y filantrópica. Y lo primero para mí sí fue la prestación de cuidados. En el 2012 estaba en una vida caótica, pero intencionada, y vivía entre América del Norte, Europa y África. No tenía hijos, no tenía esposo o esposa, y estaba ejerciendo como abogada e ingeniera mecánica. Sí, sí, yo también, yo también. Esto se trata de la prestación de cuidados, ¿verdad? No de esas otras cosas, pero en tan solo 6 meses, mi padre tuvo un infarto masivo, murió al instante, y mi madre, que hasta ese momento había sido extraordinariamente sana, pues el choque de la vida de él la llevó a ella al inicio precoz del Alzheimer. Yo no sabía que el trauma podía acelerar
el Alzheimer de esa manera. Así que vamos pasando en el tiempo, vamos avanzando y empecé a deshacerme de todas esas actividades en todos esos continentes y me convertí en cuidadora a tiempo completo. Y la comedia me salvó mi sanidad, mis buenos cabales. Y no sabía qué estaba haciendo como cuidadora ni como humorista. Y en todo este camino, la comedia me ha ayudado a llegar al punto, sea donde sea el punto de mi madre. Y eso ha sido clave para que yo la ayude a ella y todas las personas que se acerquen a ella para que guarden todos ellos la cordura, porque ella no puede evitarlo. Eso siempre se lo digo a todos los novatos en la prestación de cuidados, o aunque lo hayan hecho durante bastante tiempo, pero a lo mejor se ven frustrados o ansiosos y les digo, hay que pasar a la fantasía del paciente de Alzheimer. Es como volver a ser niño, con tal de que no se estén infligiendo daño o infligiendo daño a los demás o quemando la casa o tirando la casa abajo, pues adelante. Si se ponen una cacerola en la cabeza, pues podemos hacer lo mismo nosotros. Yo también disfruto de eso. Y por favor, todos pueden hablar. Esto es un evento informal. Nadie me dijo que tenía que aprender por mi cuenta, que no hay que hacerlo así. Las personas me decían eso y yo las combatía y no. Hay que siempre decirles que sí a los pacientes del Alzheimer en estas cosas. Mi madre era contable certificada, ella tenía muchísima estructura y de repente verla no, sin esa sabiduría, sin esa experiencia, sin poder aprovecharla, pues para mí me rompió el corazón, no fue fácil. Lo hago muy rápidamente ahora, pero no fue fácil superar todo eso. Bueno, pasemos a Jacqueline. Hola, Jacqueline. ¿Qué tal? Dinos sobre ti y luego mi pregunta para ti es, ¿qué te ha enseñado la prestación cuidados sobre la comedia y viceversa? Hola, soy Jacqueline. Ah, yo tartamudeo y me gusta presentarme diciendo que tartamudeo para que no se pregunten, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, empecé a cuidar de mi madre y mi abuela. En el 2016, las dos empezaron a demostrar signos y luego nos dimos cuenta de que tuvimos una fuga de monóxido de carbono. Tuvimos una fuga de monóxido de carbono que fue lo que desencadenó el problema. Yo cuidé a mi abuela hasta que falleció y ahora cuido a mi mamá. Empecé una cuenta de TikTok donde comparto la experiencia de cuidar a alguien con esta enfermedad. Y acabamos de llegar a 200,000 seguidores hoy día. Estoy muy, muy contenta por eso y muchas personas han compartido sus historias conmigo y me doy cuenta de que la gente se siente muy sola y me siento agradecida de estar aquí para compartir. Nosotros también estamos muy felices por el trabajo que hace. Y qué increíble, esto se lo dije la última vez que hablamos, vi los videos en YouTube y realmente son inspiradores. Y el video donde
reveló y demostró esa vulnerabilidad para pensar, mi vida está cambiando. Ahora me toca cuidar a mis seres queridos y es difícil aceptarlo, pero hay que hacerlo, hay que aceptar este nuevo papel en la vida y es sumamente difícil cambiar toda su vida. Cuéntenos un poco de eso, de ese momento para usted. Yo sigo viviendo ese momento, sinceramente. Ese momento realmente fue un momento de susto. Yo, como ella había decidido no tener hijos todavía, quería vivir mi vida, estaba gozando de la vida. Y el cambio de papel fue lo más desafiante, porque yo no quería identificarme como una persona que cuida a alguien más. Yo no me veía como esa persona. Entonces, lo que me ha llevado a este momento ha sido descubrir qué significa el acto de cuidar a otra persona para mí. Para mí, qué es lo que lo hace divertido o hasta de moda, chévere. Ese es el cambio. Y ese cambio tomó bastante tiempo y todavía estoy en esa transición. Claro, claro. Es toda todo un trayecto. Sarin, cuéntenos de usted. Mi pregunta para usted podría ser cualquier pregunta que quiera contestar. A mí me gusta la pregunta sencilla de cómo, y podemos hablar de esto entre todo, de cómo utilizamos la comedia, el humor, y podemos compartir anécdotas divertidas y qué sugerencias tiene para los demás. Bueno, primero, yo no veo a todos los que están en este acontecimiento, pero sé que hay muchas personas y por favor levanten la mano, aunque no los vea. Y quiero saber cuántos de ustedes son cuidadores, pero que también están pasando por sus propios desafíos físicos, agudos o crónicos, o que están ayudando a otro ser querido a través de otro desafío de la educación emocional, educativo, etcétera. Ahí fue donde yo me encontré. A mí me diagnosticaron cáncer en etapa 4, de estadio 4, y yo tenía un padre ciego y el otro con 20 años más de edad. Estaban divorciados, no tenían ninguna comunicación y tenía a mi hija con los órganos al revés y me diagnosticaron un cáncer agresivo encima de todo eso. Entonces, me gusta esta imagen visual de cuando uno va al buffet donde puede comer todo lo que quiere eh, por $20, pero solo le permiten llevar un plato. Entonces, uno pone todo lo posible en el plato hasta el postre encima y luego el otro postre y vas caminando con poca estabilidad a la mesa. Así fue mi vida en 1999 cuando me diagnosticaron el cáncer. Por cierto, de eso se trata mi almuerzo, pero sigue, sigue. Así fue lo que sentía en mi vida y sé que hay personas escuchando esta llamada que están viviendo esas circunstancias porque es muy raro que tengas que cuidar a solo una persona y estamos escuchando eco de los otros ponentes y realmente mis respetos a todas, a todos.
Gracias por todo lo que están haciendo para ampliar este diálogo y para mejorar la calidad de vida para los cuidadores. Para mí es un honor. Estoy viéndolos a todos en la pantalla y es un honor acompañarles hoy. Y para todos los que están escuchando, que se identifican con ese agobio, yo no tenía ninguna decisión que tomar el momento que me diagnosticaron un viernes por la tarde. Solo podía hacer lo que hice. Fui corriendo a la tienda de videos. Esto fue lo que pasó y obviamente sobreviví el cáncer. No es de sorprender. Sobreviví el cáncer. Sorpresa. Pero wow, qué fuerte, increíble. Sobre todo que sobreviviste con los viajes a las tiendas de video, wow, increíble, ni siquiera tenías buenas medicinas. Y lo que quiero decir entonces es que, que claro, hay muchos problemas y, pero mi mensaje final que les quiero dejar, aunque vamos a seguir hablando, es que la risa, esa perspectiva de la comedia es mi superpoder. Y lo importante de esta reunión es que es algo que hemos descubierto todos y seguramente ustedes que están en casa también lo han descubierto de alguna manera. Y lo que vamos a intentar hacer hoy es ofrecerles nuestras estrategias, las estrategias que hemos descubierto. Y esto lo llevo haciendo desde 1999 en este concepto de que la comedia cura, Comedy Cures, mi fundación. Y básicamente en la silla de quimioterapia con mi celular y una computadora, yo tenía fiestas de comedia de quimioterapia. Yo invitaba a los médicos, a los enfermeros, a mis amigos, etcétera, y descubrí en esas fiestas que esto realmente logra cambiar vidas, nos cambia emocionalmente, nos cambia físicamente, en todos los aspectos nos cambia en todos los sentidos al irrumpir el cáncer con las risas, la diversión y la comedia. Y a medida que lo empecé a hacer, primero para mi hija y para mí, yo era madre soltera pasando por un divorcio y cuando empecé a hacerlo con mi hija, me di cuenta de que no se trataba solamente de ser algo bonito para nosotros, sino que era algo contagioso, que lo podríamos propagar a las personas en mi universo, ahí en la misma sala de quimioterapia, pero también para los vecinos, los hijos de los vecinos, y realmente no importa cuál es tu desafío, esto es un superpoder para combatirlo. Y lo que yo observé en cuanto al cuidado específicamente, es que yo lidiaba con mi papá bastante mayor, acostumbrado a ser el rey y él estaba acostumbrado a que la gente seguía sus órdenes. Y cuando llegó a perder sus capacidades, cuanto más perdía su capacidad cognitiva o física, más quería ser el rey. Y eso llegaba a ser bastante difícil. Lo que hicimos para darles un ejemplo de cómo la comedia puede influir en el cuidado y el cuidado puede influir en la comedia, es que en el centro de rehabilitación donde él estaba, mi hija hizo la entrada, la fachada de un castillo, como lo que uno vería en una obra en Broadway. Y la razón por la cual lo hicimos fue porque los enfermeros y los médicos tenían que cuidar a muchos pacientes, pero tenían que ajustar su actitud cuando llegaban a su puerta y reconocer que dentro estaba un paciente difícil y lo podrían combatir o aceptarlo. Y cuando llegaban a la puerta se ponían a reír. Ah, sí, ya sabemos, aquí está el rey. Y cuando entraban, yo le había comprado una corona muy grande y él se ponía la corona. Fue realmente algo tan absurdo y que ayudó a aliviar el estrés y la situación. ¿Y qué hubiera hecho él si estuviera consciente? No, 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 él sabía que Dios lo bendiga, ya falleció, pero los narcisistas les encanta que los reconozcan, que los festejen. Le poníamos el nombre Sid Vicious, el apodo Sid Vicious, y él realmente fue un hombre increíble.
pero realmente el beneficio de todo esto fue que lo que a él más le gustaba fue el chocolate. Entonces, él siempre tenía su caja de chocolates y se le gustaba la ayuda, entonces te dejaba elegir de los chocolates reales. Son pequeñas ideas y todos vamos a dar nuestras pautas, nuestras pistas, pero fue realmente lo que me ayudó a superar muchas de las fases dramáticas de mi vida. Wow, qué buena anécdota y realmente inspiradora. Todas me inspiran. Con el cáncer y el divorcio y el Alzheimer. Vaya, increíble, increíble. Y con una sonrisa en la cara, compartiendo con nosotros sus excelentes consejos de cómo sanarnos y realmente es maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias por eso. Dani, hola. Dani Klein, uf, wow, ya han compartido mucha información buenísima. Uf, es increíble estar aquí. Bueno, yo soy Dani Klein Motheset y fundé una empresa que se llama Laughter on Call y invitamos a comediantes a trabajar de manera individual con personas con Alzheimer. Y fundé la empresa para mi madre. Sean también la he traído a Los Ángeles, donde vivo yo. Y al principio creo que sabíamos que ella era una dama de Nueva York, de Manhattan, y con su candelabra en el edificio, y por un momento pensó que vivía en un lugar maravilloso y rápidamente se dio cuenta de que no fue así y realmente se retiró, no comía, me sentía muy culpable y yo debo decir que yo he sido comediante desde hace 20 años, para contestar la pregunta. Yo empecé con la comedia y luego llegué a ser cuidadora. Yo estaba en la oficina del odontólogo, que mi dentista, estamos en Los Ángeles, también es coach de la vida, y me decía, ay, cómo quisiera contratar a un comediante para hacer reír a mi mamá. Y ella me dijo, bueno, ¿por qué no lo haces? Qué risa. Y entonces me metí en Facebook buscando comediantes que querían un trabajo pagado con personas de la tercera edad y una amiga me llamó de Nueva York y me dijo, yo conozco a alguien en Los Ángeles que quiere trabajar con las personas de la tercera edad. Debe llamarla. Entonces la llamé y fue a la casa y se sentó con mi mamá y hizo todo lo que ahora nosotros enseñamos. Ella ya sabía hacerlo por ser comediante. Y habló cara a cara con mi madre y le dijo, ya lo sé, ¿no quieres hablar conmigo? ¿Quién es esta imbécil que no deja de hablar conmigo? Y mi madre oyó esa palabra schmuck o imbécil y empezó a reírse y la vi reírse y dije, lo quiero así. Así que la contraté, empezó a trabajar con mi madre 8 horas semanales y cambió totalmente la vida de mi madre y la mía. Y ahí empecé la compañía. Mi madre volvió a comer, a unirse a la comunidad y esto habla del poder de estas conexiones y el llegar a la gente con la risa compartida. En eso se centra Laughter on Call, la risa compartida. También quisiera notar que, como tú decías, Sean, la gente siempre dice, bueno, los comediantes con los Alzheimer's, no tiene sentido, no puede ser. Pero mi padre murió de cáncer hace unos 22 años y hasta el día antes de su muerte, la gente iba a visitarle, le leían el periódico, le llevaban meriendas y cuando mi madre se enfermó del Alzheimer, 6 meses después solo había un amigo que la visitaba. Así fue que empecé a pensar en esto y empecé a dar fe del trabajo de los cuidadores y de su valentía para dar la cara y dar la cara todos los días y no saber toda hora, cada minuto podría ser otra cosa. Y
Cuando uno es comediante, la gente dice que jamás podría ser stand-up delante de un público en vivo. ¿Qué valentía se requiere para hacerlo? Y pensé, qué curioso. De hecho, la prestación de cuidados requiere una cantidad tremenda, tremenda de valentía. Es el campeonato de la valentía, pero también es posible que los comediantes tengan el temple adecuado, ese afán de sonsacarle la risa a la gente, a todos, para poder conectarse, al igual que hacen algunos cuidadores. Pero no todos los comediantes son así. No me refiero a Bill Burr. Me encantas, Bill Burr, pero no te voy a llevar a mi familia. Pero aún así hay un universo de comediantes, de humoristas que pueden dar tanto de sí y es un servicio tan específico, un don, poder conectarse de esa manera. Sí, sí, me encanta. Y ahora hacemos capacitaciones y otras cosas, pero la semilla siempre fue la idea de forjar conexiones con personas que están aisladas. Y acabaré diciendo que un gran problema con el Alzheimer es el miedo, ese miedo que nos abruma, que nos agobia, tanto la persona que lo desarrolla y como sus cuidadores y sus familiares. Así que uno no puede reírse y sentir temor al mismo tiempo. Y fue Stephen Colbert que lo dijo a decir verdad, pero sí tiene algo de verdad aquí, sí. No, no, adelante, perdón. Dani, has dado en el clavo. Y quiero comentar una cosa. La gente siente ese temor cuando están cerca de alguien que padece de Alzheimer. En eso se centra mi podcast y lo empecé durante la pandemia del COVID, porque como comediante profesional me hacía mucha falta esa conexión que has mencionado. Y como cuidadora me llegaba muchísima información de parte de mis aficionados y de cuidadores y de aficionados de mi trabajo como comediante. Y me decían, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Así que empecé con el podcast y la idea recibió mucha buena retroalimentación. Y me he preguntado, ¿qué está pasando aquí? Vemos este temor, estas incógnitas, y a veces la gente deja de hablar, deja de actuar. Pero eso no puede ser una buena idea. Hay que hablar por lo menos con las plantas. Uno puede frotar la hoja de una planta, les damos nombres a las plantas, a los lápices, a los coches. Y esta persona que nos daba de comer, que nos daba ropa, que nos pagaba la universidad y nos daba el dinero para la gasolina, de repente el que no sepa nuestro nombre, dejemos de ir a visitarles porque nos sentimos incómodos con eso, pero son ellos que padecen una enfermedad. Así que en el podcast propulso este mensaje para que seamos más conscientes de esta enfermedad en nuestra sociedad, para que no le temamos. Recuerdo cuando los pacientes de la quimioterapia y la radiación perdían todo el vello facial y decíamos, madre mía, es un alienígena, no lo toques, a lo mejor te contagias. Pero eso es absurdo, nadie piensa así. Pasan a mi lado y me dicen, hay que seguir trabajando, vamos a seguir combatiendo el cáncer. Y así salimos chocando los cinco porque aprendimos sobre el cáncer y adquirimos esa sabiduría. Infelizmente con el Alzheimer se trata de una falta de conciencia. Y por eso estamos en CareCon. Sí, ese fue el problema. La gente no sabe cómo reaccionar, qué decir o qué hacer. Dios bendiga a estas personas que voy a mencionar ahora, pero estas personas dicen, yo quiero recordar a esta persona enferma de Alzheimer tal como era antes. Uf, pues no puede ser así. Pero también hay gente como tú que dice, yo quiero dar la cara, yo quiero estar ahí, pero no quiero meter la pata, no quiero equivocarme. Yo, por ejemplo, tengo una herramienta, un acrónimo de 8 pasos que hay que hacer. Y si estas cosas no funcionan, al menos diste la cara, al menos te presentaste, porque ese es el problema, la gente no da la cara, la gente no asume el reto.
Jacqueline, ¿querías decir algo? Sí. Han hecho hincapié en un punto y les tengo que decir, han dado en el clavo. Sigo viendo una cosa. Y es que mis amigos y amigas que se niegan a ir a verla porque no saben pasar el tiempo con ella. Así que ustedes hayan dicho todas esas palabras, para mí tiene mucho sentido. Sí, desde luego que sí. Y también quiero cederles la palabra para hacer preguntas, si las tuvieran. Y si no, Sara, te cedo la palabra. Bueno, quería tocar un par de asuntos. Primero que nada, Comedy Cures y HFC han colaborado, bueno, colaboraron en diciembre y impartí un taller sobre el desarrollo de la perspectiva del comediante. Es un taller que imparto y quiero invitarles a todos a que vayan a comedycures.org a que se inscriban para el taller de marzo. Tenemos talleres para pacientes, para cuidadores. También tenemos una línea telefónica para la risa que es sin costo 1888 ja, 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 H-A-H-A-H-H-A. Totalmente gratuito. Llamen al 1888 ja, 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 ja. Pulsen el 1 y se pone a la línea un comediante profesional a las 24 horas del día y les dará una rutina de un humorista. El 2 es un chiste de un amador, de un novato, y el 3 es para que ustedes nos cuenten un chiste. Así que es una manera excelente de tomar un respiro, un descanso como cuidador. Y ustedes mismos pueden hacerlo o pueden hacerlo junto con alguien que estén cuidando. Y es una gran diversión para todas las edades. Lo hemos hecho con 4 generaciones en una sola llamada. Es una experiencia interactiva. Quiero que encuentren un hueco en sus calendarios y que eh, pongan esa fecha ahí en la agenda. Así pueden participar en un taller sobre cómo utilizar la comedia para uno mismo, para recargar pilas. Y una vez que hayan recargado las pilas, pues uno se pone la mascarilla a sí mismo primero, se toma un sorbito de agua primero y luego podrá darles de beber a los demás. Así que en comedycures.org verán las inscripciones, verán la línea telefónica de la risa. Y también quiero invitarles a una cumbre de la risa que durará 5 jornadas y pueden aprender de estas estrategias y de esta comedia día tras día. Así que quiero compartirles una o dos estrategias y quisiera enseñarles mediante comedycures.org para el restante. Y siempre hacemos muchas publicaciones en esa web. También quisiera repasar unas investigaciones, unos estudios. Una vez que lo hice como aplicación práctica, pues digo, yo tenía que salvar mi vida, tenía que cuidar de estas personas. Así que cuando empezó todo esto, como decía Dani, ella tenía que hacer algo para su mamá. Y luego la organización creció y ahora tiene programas y estrategias oficiales al igual que nosotros. Nosotros somos un poco más generales, no nos centramos solo en el Alzheimer, sino en todas las enfermedades, las edades, los problemas emocionales y físicos, pero sí contamos con un colectivo de la tercera edad bastante relevante. Y estas historias son conmovedoras. Les quiero compartir una de Clinical Social Work Journal, riéndose hacia una sana mentalidad, cómo la risa puede ayudar a los cuidadores a sobrevivir. Si van a comedycures.org, díganme, mándenme los enlaces a estos estudios. La enfermería geriátrica, estrategias para lidiar
eh, para que los cuidadores adultos puedan lidiar con el Alzheimer. Y estos estudios solo se centran en el Alzheimer, en la demencia y en la prestación de cuidados, pero aquí tengo más de 200 estudios. Trabajamos con todos los investigadores en el ámbito del humor terapéutico. Por ejemplo, hablando de cómo nos afecta los niveles de estrés. Hay que, como decía Sean, te reías con tu madre y nuestra mente, nuestro cerebro no sabe que lo estamos fingiendo. Así que les enseñamos que al desarrollar esta perspectiva comedia que pueden aprovechar ante el estrés, la capacidad para utilizar la risa, la gracia, la comedia como un superpoder, es muy parecido a ejercitarse en un gimnasio. Y así es nuestro taller preparativo. Uno no se sube mañana al plató ante un micrófono encendido para hacer reír a todo el mundo, sino que hay que hacer un poco cada día. Es como ejercitar un músculo. Mientras más utilicen estas estrategias que estamos mencionando, mejor les saldrán y más resilientes serán ustedes. Y con más rapidez se van a implementar estas estrategias, vas a poder aprovecharlas en esos días que estés agotado, que tu padre, tu madre se meó en la cama, que todavía tienen que ir a la farmacia, que tienes hijos también, hay que recogerlos en la escuela. Ahí entra la perspectiva eh, del humor, porque ya han practicado estos chistes, ya han utilizado estos artículos como este silbato, ¿verdad? Son juegos, son artículos graciosos y felices. Y hay muchísimas estrategias que les podemos enseñar mediante TikTok, el podcast, la web de comedycures.org, y no se va a detener solo después de esta llamada, sino que vamos a continuar. Genial, muchísimas gracias, Sara. En tu tienda lo podemos encontrar todo. Bueno, ha habido un par de preguntas sobre el cannabis, sobre la marihuana. ¿Han experimentado con el cannabis en la prestación del cuidado? Solo nos quedan 6 minutos, así que quiero hablar de eso. Y después quisiera terminar con una anécdota muy graciosa, que nos compartan cada una de ustedes una anécdota. Tengo una anécdota sobre cada aspecto. Genial. Bueno, tengo una sobre el aceite y les cuento. Mi madre tiene dolor en la espalda inferior por el artritis y lo utilizo allí, el aceite del cannabis, y no le puedo preguntar, ya que está en una fase avanzada del Alzheimer's, ¿te has sentado mejor, mamá? ¿Te has sentado bien el aceite del cannabis? No puedo hacerle esa pregunta, pero sí he visto que ya no se topaba con las paredes de la casa, ¿verdad? Así que por lo menos no hubo un impacto negativo y no maneja un auto, así que no me preocupa que la detengan por manejar bajo los influjos de la marihuana. Así que con base en mi uso limitado del cannabis con mi madre, no hizo ningún daño. Fue un beneficio, creo. Genial. ¿Alguien más? Sí, voy a hablar muy francamente y decir que yo soy de California, así que el monte está, pues ya saben. Y algo que descubrí mientras cuidaba a mi mamá es que ella está a favor de fumar marihuana y es toda una experta. Hasta puede hacer aritos de humo. Y el hecho de que ella tenga experiencia de ese aspecto de mi vida, ella
me ha enseñado a mí algunos puntos. Mi tartamudeo está fuera de control por los sentimientos, porque estoy muy sentimental. No te preocupes, no te preocupes. Aquí estamos para cuidarnos, para tranquilizarnos. Esto es intenso y qué bueno que lo hablamos. Nos quedan 3 minutos más. ¿Alguien quiere compartir una anécdota? Me gustaría compartir una anécdota súper graciosa que tiene que ver con apreciar cada momento. Cuando yo invité a mis amigos a visitar a mi mamá, una amiga lo hacía, una mujer muy profesional. Hablaba con mi mamá y luego se metía el teléfono. Y mamá me miró a mí, le miró a ella, me miró a mí y dijo, ella no quiere estar aquí, ya se hartó de mí. Y pensé, ese es, cuando llegan a ese punto de no tener pelos en la lengua, así se siente cuando alguien eh, presta más atención al teléfono que a uno, el poder agradecer su estado en ese momento en vez de sentir remordimiento por lo que han perdido, sino aceptarlos en ese momento, realmente fue una lección muy importante para mí. Cierto, cierto. Y yo tengo un comentario súper divertido, algo que surgió hoy día. Acabamos de crear una experiencia internacional en línea donde puedes ir con la persona que cuidas o puedes ir solo y grabar la risa. Y forma parte de una red internacional de risa con la vaca que ríe. Lo diseñamos por el 100 aniversario de la vaca que ríe. Entonces, cuando uno está tratando de combatir el cáncer, simplemente de ser padre o madre y se encuentra con un desafío, tiene dos opciones, o reírse o llorar. Y los dos valen. A veces hay que llorar para llegar a la felicidad, pero estamos pidiendo a todo el mundo ir a esta página web. Pueden ir a comedycares.org y buscar la vaca roja, donde pueden entrar en un mundo de personas riéndose de 30 países. Graben su risa y le mandamos ese archivo en forma digital para compartir en Facebook, lo pueden compartir con sus amigos, sus familiares y ojalá hubiera podido hacerlo con mi papá. Ojalá tuviera una grabación de su risa hoy día. Ve a comedycares.org. Este es como todo un acto de publicidad para Comedy Cares. Vayan a Comedy Cares, vayan a Laughter on Call, escuchen al podcast de Jay Smiles, apoyen a Jacqueline en todas sus actividades. Ustedes son increíbles. Ya terminamos. Las quiero mucho. Ha sido un honor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Sean.